Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora y a toda esa audiencia que nos escucha a través de nuestra página web en cualquier lugar donde se encuentren. Este programa comienza hoy con 2 horas en un programa especial. Desde Canal Abierto enlaza con el programa Mujeres de 14 a 16 horas. Transmitimos este especial sobre la situación grave que vive la familia Villalba de Paraguay. Actualmente una de las situaciones más críticas relacionadas con la persecución política en la región. Desde hace años, esta familia, compuesta por mujeres, hombres y varios menores, han sido blanco de acciones represivas trágicas por parte del Estado paraguayo. Acusadas de violaciones graves a los derechos humanos. El caso cobró notoriedad a nivel internacional con el asesinato en el año 2020, el asesinato de Lilian y María Carmen Villalba, niñas de 11 años, durante un operativo militar en Cerro Guazú. Fueron brutalmente asesinadas. Con ellas estaba su prima, que la desaparecieron, Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, de 14 años. Hoy sigue desaparecida. ¿Dónde está Lichita? Las madres y tías de estas niñas, Carmen, Laura Villalba, Carmen y Laura y Francesca, son detenidas y sometidas a procesos judiciales con acusaciones de terrorismo bajo condiciones inhumanas en prisión. Lauro, por ejemplo, enfrenta una condena de 31 años y ha denunciado torturas y aislamientos en cárceles de máxima seguridad. En Argentina, la familia había recibido refugio político, pero recientemente, con este gobierno fascista en el país, con un gobierno sádico, sin humanidad, resulta que el estatus de esta familia fue revocado, exponiéndolas a ellas y a toda la familia en una situación de riesgo de deportación y posibles represalias en Paraguay. Esta decisión ha generado una ola de críticas por parte de organismos de derechos humanos que denuncian la complicidad en la persecución hacia la familia y el uso de prácticas represivas como método de control político. Este caso no solo expone el sufrimiento de una familia específica, sino que también evidencia violaciones sistemáticas de derechos en el marco de conflictos sociales más amplios. Para visibilizar esta lucha, estamos haciendo un llamado a la solidaridad internacional y a la búsqueda de justicia para la familia Villalba. Hoy, en este espacio de Canal Abierto y el programa de Mujeres, en estas 2 horas, contamos con escuchar el canto de Francisca Villalba y la denuncia de Carmen Villalba a 1 año de prisión en la cárcel paraguaya. También tenemos la voz del abogado de Carmen, Laura y Francisca, Salvador Sánchez,
nos da un informe a través de un audio de cómo es la situación de estas mujeres que están detenidas en Paraguay. Luego tendremos una entrevista con Claudia Corol, de Feministas de la Via Yala y Pañuelos en Rebeldía, militante en la causa Familia Villalba, militante en varios frentes. Así, de esta manera comenzamos. Como bien estuve explicando y le traje la información hasta aquí, hasta los micrófonos de Radio Lora en Zurich, quiero saludar a la familia, a toda la familia Villalba, a todos sus amigos, sus amigas, toda la gente que está activando y solidarizándose en este caso. Que nosotres desde aquí aportamos un grano de arena a través de los micrófonos de Radio Lora para que se escuche a nivel nacional en Suiza e internacional. Sí, queremos que escuchen este programa, que sigan escuchando, lo vamos a subir a SoundCloud en el internet, porque realmente es un pedido de solidaridad internacional, como tantos pedidos que hacemos en el día a día por este mundo tan de cabeza, tan dado vuelta como está. Sí, como pedimos por el pueblo de Palestina, como pedimos por las compañeros kurdos y kurdas, como pedimos por las diferentes, estamos en contra de esa asquerosa guerra, como pedimos por los pueblos indígenas, también ahora pedimos solidaridad internacional con la familia Villalba. Quiero dar aclarar un poco más para que la audiencia se sitúe, ¿no? Que este caso tiene una gravedad de alto voltaje. Sí, Laura, la de nacionalidad paraguaya, quien está presa, de 40 años de edad, 2 veces licenciada en enfermería en Paraguay y Argentina. Desde el 2010 vivía en Puerto Rico, Misiones. Madre de 2 niños de 8 y 10 años y 2 niñas de 9 y 11 años, quienes hace 4 años crecen lejos de su madre y cuya comunicación es por llamadas telefónicas controladas por el servicio penitenciario. En julio del 2021, una misión humanitaria internacional compuesta por referentes de diversos organismos de derechos humanos, culturales, sociales y gremiales y políticos llegó hasta Paraguay con el objetivo de apoyar a Carmen, a Laura y contribuir a la búsqueda de Lichita. El grupo fue hostigado desde un comienzo, debiendo soportar amenazas verbales y de arma larga, demoras, pese a que tenía el estatus de profesionales de derechos humanos. Imagínense, esto fue otorgado por la propia Dirección Nacional de Migraciones. En cierto momento fueron expulsados del país, obligándoles a arribar a un avión sin informarles ni el motivo ni el destino, que finalmente los dejaría en territorio argentino. La situación jurídica actual de los casos de Carmen Villalba y su hija Lichita puede ser únicamente catalogada como vergonzosa, aberrante, asqueroso es todo esto. Uno va leyendo, uno se va informando y se va cargando de desesperación, de impotencia. La República del Paraguay no ha dado muestras reales en ningún momento de seguir los procedimientos penales correspondientes del caso de Carmen y en el de la niña Lichita, y no ha investigado una especie pese a 3 recomendaciones de las Naciones Unidas. Cabe señalar que les importa un bledo, que el propio Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha reiterado la solicitud
ante la Fiscalía General Paraguaya que cambie la carátula de trata de persona a desaparición forzada y consecuentemente sea trasladada su causa de una a otra fiscalía especializada. Así que el propio comité, el propio comité a ver, tenemos una pequeña, bueno, propio comité de desaparición forzada consecuente sea la trasladada a su causa de una y otra fiscalía especializada, este comité asimismo presentó una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran que la familia de Lichita pueda participar activamente en su búsqueda y sea garantizada su seguridad. En suma, se trata de una concadenación de hechos aberrantes, entre los que podemos destacar la violencia institucional, la discriminación, la persecución, la tortura. Esto es fuera de... Es una ideología política, la violencia de género, la violencia patriarcal, un infanticidio y la desaparición forzada de una niña. Sí, por otra parte, también se agravaron los procedimientos ilegales contra el estatus de refugiados que el gobierno argentino otorgó en el 2020, producto de los hechos antes mencionados. Así que la familia Villalba está compuesta por María Jesús Ayala, mamá y abuela; Miriam, mamá y tía; Rosa, mamá y tía; Tania, hija de Rosa; Anaí, hija de Carmen; Daniela, hija de Rosa; Alejandra, hija de Miriam; y Esmeralda, hija de Rosa, todas de nacionalidad paraguaya, quienes se encuentran en grave situación de persecución por el Estado paraguayo y ahora del Estado argentino. Sí, el 12 de abril pasado hubo un operativo. Alas Rota. Allanaron ilegalmente los hogares de estas mujeres, sí, en Sarandí. Partido de Avellaneda, en Buenos Aires, y Rosa en Cuartel, partido de Moreno. Sí, todo esto tiene un conglomerado impresionante de persecuta, porque un Estado como el Estado paraguayo no soporta que la verdad salga a la luz, porque están muy comprometidos tanto los de abajo como los de arriba. Por supuesto, ahí no hay diferencia, todos están en la misma olla, en la misma bolsa. Sí, así seguimos en el programa Mujeres y ahora vamos a escuchar en breve escuchamos un audio con la voz de una de las compañeras que está detenida en prisión. Y así seguimos en el programa, en este especial, en la campaña por la familia Villalba. Y para contextuar un poco la situación, explicar a la audiencia, para que se entienda la audiencia que hoy nos escucha aquí en Zúrich, en Suiza y en otros lares del mundo. Según informes de organismos y derechos humanos del 2023, Paraguay fue condenado por el uso de la tortura por parte del Estado. Entonces, en este contexto, el uso legal de la fuerza fue condenado. Detenciones arbitrarias, criminalización y la protesta social. Existe una vulneración de la independencia judicial que se puede observar en la destitución de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia en el año 2023. Existen restricciones a la libertad de expresión y de reunión.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denunció detenciones arbitrarias, el uso ilegítimo de la fuerza y el empleo de tortura contra participantes en las protestas. La impunidad por la tortura y otros malos tratos se encuentran a la orden del día. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la detención arbitraria y la tortura en el año 2000. Paraguay debe restituir 8 millones de hectáreas de tierras destinadas a la comunidad indígena El Chaco. La serie de casos aquí presentados muestran a las claras cómo en plena democracia y vigencia del Estado de Derecho en la República del Paraguay siguen implementando prácticas que no merecen otro calificativo que el de terrorismo de Estado y de políticas genocidas. La familia Villalba, tanto en Paraguay como en Argentina, ve amenazada su existencia por una decisión política de aniquilamiento, de aquello de las dictaduras más brutales que denominaban el enemigo interno. En este caso no solo contra sus adversarios políticos, sino contra sus familiares, incluidas sus niñeces, niños y niñas. En principio, se trata de un miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo, organización político-militar de carácter revolucionario de ideología comunista, Carmen Villalba. Ella fue detenida en un operativo policial en el 2003 y luego enjuiciada, siendo condenada a 15 años más de 3 años de medida de seguridad. Al año siguiente, protagonizó una fuga, siendo recapturada a la semana. Los primeros años de su condena transcurrieron en la cárcel de la agrupación especializada de la policía, siendo la única mujer allí, ya que sus instalaciones están habilitadas únicamente para reclusos varones. En el 2006 nacen en prisión sus hijas mellizas Tamara Anaí y Carmen Elizabeth Lichita, que hoy está desaparecida. Luego fue trasladada a la cárcel de Buen Pastor, cita en la ciudad de Asunción. En el año 2018, recurriendo a una serie de subterfugios ilegales o ilegítimos y contrariando las normas más elementales del derecho penal nacional e internacional, contrariando la propia Carta Magna del Paraguay, que reconoce con fuerza constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, Carmen Villalba fue enjuiciada y condenada a 17 años al serle reactivada la causa del 2004. Causa que no solo es ilegal debido a estar prescrita, sino que fue cambiada su carátula de resistencia a tentativa de homicidio. Sin fundamento alguno, por supuesto, su familia ha sufrido persecuciones de todo tipo, lo cual devino en el exilio forzoso de gran parte de esta familia, incluidas sus niñeces que debieron huir hacia la Argentina. El 30 de mayo del 2010, un hombre roció con un veneno tóxico a Néstor Alcides Oviedo Villalba, de entonces 12 añitos de edad, hijo de Carmen Villalba y Alcides Osmar Oviedo Brites, también preso político en Paraguay, en Clorinda, provincia de Formosa, República Argentina, a 200 metros de Puerto Elsa, Paraguay. El niño
Con las pocas fuerzas con que contaba, producto de este atentado, se trasladó a su casa, donde finalmente falleció. Este hecho nunca fue juzgado ni investigado por las autoridades. Un hecho de los tantos que denota la impunidad sin fronteras y los alcances de un poder represivo con un alto despliegue extraterritorial. Esto provocó que la familia que se encontraba en la Argentina, una vez más, debiera trasladarse para no correr igual suerte por diferentes territorios. Esta vez ancladas y anclados en la provincia de Misiones, en Argentina, allí sin inconvenientes pudieron llevar una vida familiar medianamente normal, aunque sufriendo el desarraigo de su tierra natal, tanto los adultos como las infancias. En Argentina, además de las niñeces de origen paraguayo, nacieron criaturas en suelo argentino. Entre ellas se encontraban Lilian Mariana Villalba Ayala y María Carmen Villalba Ayala. En adelante, Lilian Mariana y María Carmen, quienes junto a sus primas mellizas paraguayas, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y quien es Lichita, por su sobrenombre, y Tamara Anaí Oviedo Villalba, hijas de Carmen Villalba, hermanas del difunto Néstor Oviedo Villalba, crecieron, iban a la escuela y desarrollaban una vida acorde a sus respectivas edades. En el año 2020, la familia se encontraba en Argentina. Resolvió viajar a Paraguay a visitar y conocer familiares. No era la primera vez que viajaban ni la primera vez que habían tenido contacto. Nada legal impedía a la familia recorrer territorio paraguayo. Las niñas, Lilian Mariana y María Carmen, junto con sus primas Lichita, Anita y Tania Tamara Villalba Ayala, que le dicen Tania, viajaban bajo la tutela de Laura Villalba Ayala, hermana de Carmen Villalba, tía de las niñas. El 2 de septiembre del 2020 se encontraban junto a sus familiares en un campamento en la cercanía del Cerro Guazú, a Mambay, cuando un comando de la Fuerza de Tarea Conjunta del FETC, del Ejército Paraguayo, atacó al grupo e hirió a Lilian Mariana, María Carmen y Lichita. En los casos de Lilian, Mariana y María Carmen fueron aprehendidas, abusadas sexualmente, torturadas y mutiladas. Y Lichita fue herida en la pantorrilla izquierda. Las niñas contaban con 11 años de edad, como si fuera poco, y para no que quede en duda de la responsabilidad político-militar, los cadáveres de las niñas fueron presentados como con falsos uniformes guerrilleros, en un gran despliegue mediático encabezado por el entonces presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien públicamente felicitó a los militares, al FTC, y para colmo sostuvo que las menores tenían 16 y 17 años, cuando era todo lo contrario. Luego fueron sepultadas como NN en un cementerio hasta que la familia pudo recobrar sus cuerpos. Tras el desbande producido de las personas que se encontraban en el campamento producto de la huida ante el ataque de la FETC, Lichita, su hermana Anita, su prima Tania y su tía Laura logran guarecerse ante el paso del tiempo y la amenaza constante del ejército. Anita y Tania deciden ir a buscar agua y comida y ayuda
de alguna clase para poder asistir a Lichita debido a una herida de proyectil en su pie izquierdo. Laura se quedó con ella. Anita y Tania debieron soportar toda clase de inclemencia, no solo la falta de agua, alimentos, sino también los disparos del ejército, del FTC, que les llegaban de refilón. Tras varios días se perdieron, en cierto momento cruzaron la frontera con Argentina. Laura decidió ir a buscarla, dejando momentáneamente a Lichita sola, pero bien guarecida. El 30 de noviembre del 2020, Lichita, de entonces 14 años de edad, fue secuestrada por la FTC. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Testimonios coinciden en señalar que se la llevaron con vida, incapaz de correr, ya que en ese momento solo podía gatear producto de la herida. Laura Villalba fue capturada el 23 de diciembre por este mismo grupo de fuerza del Estado, el gobierno del ejército, en un camino vecinal por el que andaba buscando a Lichita. Desde el momento de su detención, la remitieron al cuartel militar de Viñas, Cue, donde la tenían aislada e incomunicada, siendo la única mujer civil en esa situación de encierro. El objetivo es claro: aislar, callar, quebrar a la mamá de María Carmen. Para eso armaron dos causas: la primera por violación del deber de cuidado y o educación y violencia familiar. Juicio realizado en la ciudad de Concepción el 23 y 24 de agosto del 2023, en el cual Laura fue condenada a 3 años y medio por violación al deber de cuidado y educación, absuelta de la carátula violencia familiar. Y el 1 de agosto del 2024, luego de 12 audiencias sumamente hostiles contra la propia acusada defensa técnica, la delegación de veedores internacional y la prensa internacional, donde Laura participó de forma virtual desde su lugar de reclusión, la Penitenciaría Regional de San Juan Bautista de Misiones y un tribunal de sentencia especializado en crimen organizado, entregado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas, la condenó a 25 años de pena privativa de libertad más 6 años de medida de seguridad en un juicio plagado de arbitrariedades, irregularidades y hostilidades hacia la propia Laura. Su defensa técnica, la delegación de veedores internacionales y la prensa internacional a Laura la acusaron de terrorismo y asociación criminal. El Ministerio Público no pudo presentar ninguna prueba cierta de tales delitos y como testigo presentaron a los militares responsables del doble infanticidio de Lilian y María Carmen. Las organizaciones integrantes de la delegación de veedores internacionalistas constataron en diversas conferencias de prensa que se trató de una causa armada y que la sentencia brutal es un elemento disciplinador e imponente que impone silenciar a una de las principales testigos del crimen de las niñas de 11 años, María Carmen, hija de Laura, Lilian Mariana, hija de Miriam Villalba, y de la desaparición forzada de Lichita, hija de Carmen Villalba. Seguimos en este programa con más información sobre esta situación. Seguimos apelando a la solidaridad internacional y a esta campaña internacional por la familia Villalba.
Sí, seguimos en el programa Mujeres y tenemos a nuestra compañera Claudia Corol en los teléfonos. Claudia Corol es compañera feminista de la Vía Yala en Argentina y Pañuelos en Rebeldía, militando como siempre en diferentes frentes y en la causa por la familia Villalba. Hola, buenas tardes en Suiza. Claudia, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias por la comunicación y gracias también por la permanente solidaridad que desde Radio Dolora están realizando con la causa de la familia Villalba, pero también con muchas causas de injusticias que estamos viviendo. Así es, acompañando desde aquí, aportando un granito de arena a través de estos micrófonos. Una herramienta que, bueno, que nos sirve de alguna manera para transportarnos hasta allá. Claudia, ¿puedes comentarnos a nosotras desde cuándo entras, militas y ves la necesidad de entrar a activar en esta causa con la familia Villalba? ¿Cómo fue el comienzo de todo esto para que situar un poco a la audiencia, ¿no? Porque no es la primera vez que estamos dando tanta información más amplia, ¿no? Bueno, en realidad las primeras noticias que tuvimos de la situación de la familia Villalba fue cuando el 2 de septiembre del 2020 fueron asesinadas las niñas María Carmen y Lilia Mariana, dos niñas de 11 años, que cuando sale la noticia el gobierno dice que habían tenido un gran triunfo sobre la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, y que habían abatido a dos importantes dirigentes y no las mostraban hasta que supimos que eran dos niñas, es decir, que había una mentira, que eran falsos positivos, como se nombra, y que habían sido vestidas con ropa de la guerrilla, que después inmediatamente quemaron para no dejar pruebas. Hubo que, y fueron enterradas, ¿no? Hubo que hacer una lucha importante desde la familia para que se hiciera una reautopsia y se pudiera constatar de que eran dos niñas. Bueno, esto nos conmovió profundamente, por eso la primera campaña fue la campaña Eran Niñas, ¿no? Porque no Sí. eran guerrilleros importantes, eran niñas que habían sido abatidas cuando ellas en realidad lo que habían hecho era ir un grupo de niñas y adolescentes junto con su tía Laura, que es una enfermera que en ese momento estaba trabajando en la Argentina, en Misiones, como tal, y que las acompañó a conocer a sus padres, a sus tíos, de acuerdo a quién, porque eran varias primas, y para que pudieran saber de su identidad y pudieran dialogar con ellos. Claro, ellos fueron en el año 2020, después empieza la pandemia. En marzo, Sí. recordemos que ya estaba la pandemia, y entonces no pueden regresar y les hacen una especie de carpita, campamento, para que puedan estar hasta poder volver a cruzar la frontera. Eso fue el 2 de septiembre, como decía. Y bueno, toda la primera parte de esta lucha, apenas supimos, fue, por un lado, denunciar que eran niñas, que habían asesinado a niñas y además que habían generado una mentira tratando de simular un éxito en una lucha con la guerrilla. Y estábamos en eso cuando el 30 de noviembre fue la desaparición forzada de Lichita, otra de las primas de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de Carmen Villalba, una compañera presa política que ya lleva cumplida su condena de 17 años de prisión y se le siguen agregando causas para mantenerla detenida. Ella lleva como 20 años en total. La desaparición de Lichita también nos conmovió profundamente. Y lo último que encontraron fue, por ejemplo, un diario que le estaba escribiendo a Carmen, su mamá, donde expresaba, bueno, todo lo que ella la quería y la respetaba y lo que y que esperaba que pudieran salir de esa situación. Y bueno, entonces ahí comenzó un proceso que era no solo justicia para las niñas, sino también aparición con vida de Lichita. De Lichita, que hoy todavía sigue desaparecida. Sí, Que hoy sigue desaparecida y se cumplen 4 años de esa desaparición, este 30 de noviembre, Ah, ¿no? mira Bueno, este vos. es uno de los temas
que necesitamos contar, porque Sí. 30 de noviembre vamos a realizar distintas acciones en Buenos Aires, en Rosario, en Paraguay. El día viernes, que es 29 de noviembre, se va a hacer una concentración en Buenos Aires frente a la Embajada de Paraguay y frente al Consulado en Rosario. El día 30 va a haber un acto en Paraguay, donde está viajando un grupo de compañeras y compañeros como delegación internacionalista para poder participar y expresar la solidaridad. De Y esto, sí. perdón, de esto se sabe claramente, hubo investigación sobre la evidencia del encubrimiento por parte del Estado paraguayo, ¿no? Sí, por supuesto. Primero se sabe que quienes realizaron todas estas acciones fueron las fuerzas de tarea conjunta, son fuerzas integradas por ejército y policía, creadas para perseguir al EPP, al Ejército del Pueblo Paraguayo. Y esto se sabe de manera brutal, porque también en el juicio contra Laura Villalba, que es la mamá de una de las niñas, la tía de la otra tía de Lichita también, en el juicio que terminó este año, ella fue detenida el 23 de diciembre del 2020, cuando se estaba buscando a Lichita en la zona en donde había desaparecido. Recordemos que ellas estaban en un campamento, pero bueno, se estaban moviendo, y cuando ven que desapareció Lichita, las salen a buscar, y es detenida Laura, y en este año se terminó el juicio, donde le dieron 35 años de prisión. Una locura, porque Ah, Laura nunca fue integrante del EPP, o sea, fue simplemente quien acompañó como mayor adulta a las niñas a visitar Laura a su era familia. tía de las niñas, ¿no? No, mamá de una y Mamá tía de de otra. una, tía de otra, Sí, ajá, para que se claro. entienda, sí. Es decir, Laura fue la Y que las acompañó a Paraguay. Laura las acompañó a Paraguay Ujú. y iba a regresar apenas pudieran, porque se abriera la frontera que estaba cerrada por la pandemia, y fue detenida y se le acusó de ser parte de la guerrilla del EPP. Y bueno, le hicieron 2 juicios, uno que es increíble, como por falta al deber de madre, por haberla llevado Sí, a este eso. lugar. Es decir, en lugar de ser responsabilizada la fuerza de tarea conjuntas por el crimen de las niñas y la desaparición de Lichita, se la acusa a Laura. Es la única persona presa por estas causas, ¿no? Qué Algo barbaridad. indignante. Es brutal e Eh, indignante, porque el Estado paraguayo, frente a las demandas de la justicia de la familia Villalba, sigue imponiendo más represión, ¿no? Sigue buscando eh, más, reprimir más a la familia, ¿no? Lo estamos viendo ahora con toda esta situación que se vive en estos últimos tiempos, es decir, que la represión avanza cada vez más. sí, y en realidad lo que quieren es hacer callar a la familia, y sobre todo por ejemplo, Laura, que debería ser la testigo por la desaparición de Lichita, porque ella estaba en el lugar y sabe que el primer ataque, por ejemplo, en el que asesinan a las niñas, fue al campamento donde ellas estaban, y fue el ejército, claramente, con la policía, la fuerza Sí. de tarea conjunta, ¿no? Y en esto de la persecución, que efectivamente ha venido creciendo, lo que sucedió en el último episodio, digamos, de esto, es que Laura Villalba, que como decíamos, mamá de María Carmen y tía de Lilian Mariana y tía de Lichita, que estaba presa en una cárcel que, bueno, no era amable, pero donde recibía visitas, donde tenía posibilidad de comunicarse con sus hijas. Ella tiene 4 hijos, Sí. hijos e hijas, además de María Carmen. Eh, bueno, fue trasladada junto con Carmen y con otra compañera estaba presa con Carmen en la cárcel Buen Pastor. Fueron trasladadas las 3 a una cárcel de alta seguridad, que son cárceles nuevas al estilo las cárceles de Bukele, Sí, en qué Milca Guazú, barbaridad. donde están cada una en unas celdas separadas, no pueden estar juntas, celdas de 2 metros por metro y medio, 22 horas,
con posibilidad de 1 hora de salida a la mañana y 1 hora a la tarde, en condiciones extremas, porque para ir a ese ratito de aire, que además tampoco se pueden ver con las otras compañeras, sino que la sacan solas, les tapan la cabeza, los ojos, le ponen Grilletes. esposas en Ujú. billetes, y bueno, entonces en esas condiciones las llevan, con lo cual están pensando si van a seguir o no saliendo, porque es una tortura en sí misma ese traslado Claro, encapuchada, ¿qué ¿no? te parece? Para Ujú. esa horita de, de aire. Che, Claudia, ¿cómo Y se... tienen, y cómo? termino, perdóname, Sí, sí, termino sí, esto, y perdón. tienen posibilidad de una visita de 1 hora por semana de algún familiar, pero los familiares de la familia Villalba no están allá porque están todos perseguidos y en condiciones de búsqueda por parte de la justicia paraguaya, entonces no tienen posibilidad de visitas familiares. Ahora estamos viendo si es posible que se acepta alguna visita de organismos de derechos humanos, y de Sí. hecho el único que las ha visto es el abogado, pero también con 1 hora cada 15 días. Ujú. Y no pueden llevar comida, decía el abogado, que es muy poco lo que le pueden acercar. Es muy poco lo que se puede llevar de comida, de Sí, abrigo, de todo, y es muy poco el tiempo, y además el diálogo es con presencia policial y del servicio penitenciario, mediado por, qué barbaridad. es decir, no se pueden tocar, por ejemplo, Sí. ¿no? Ujú. Están en las peores condiciones de aislamiento y de Ujú. tortura. Sí. El reflejo de la dimensión humana de este caso, ¿cómo lo ves vos desde el impacto de los movimientos sociales que apoyan? ¿Cómo lo ves? Sí, en el caso de Argentina nosotros tenemos un movimiento de solidaridad con la familia Villalba. Había dos campañas, una era la campaña por eh, eran niñas, y otra era la campaña donde está Lichita, que ahora se unificaron frente a esta situación de tal gravedad, y creamos una sola campaña de solidaridad con la familia Villalba, porque además el resto de la familia que no está en condiciones de prisión, como decía recién, está siendo perseguido y ha tenido que salir de Argentina porque el gobierno de Milei y Bullrich les ha quitado, a través de decisiones que tomaron últimamente, el refugio político, que era un derecho que ellos habían adquirido, y Bullrich directamente dijo que las iba a extraditar a Paraguay. Entonces, bueno, tuvieron que salirse del acompañamiento y el apoyo que estaban recibiendo en Argentina, y los movimientos de todas maneras estamos tratando de fortalecer la campaña para exigir entonces, tanto por las compañeras presas, por justicia para las niñas, por aparición con vida de Lichita, pero también para que se descriminalice al resto de la familia, entre ellas la abuela de más de 82 años, las niñas, que entre otras cosas graves que sucede es que, como decía antes, cuando estaban en las otras cárceles, tanto Laura como Carmen podían hablar con sus hijas. Pensemos que o sea, entre ellas está Anita, que es la hija de Carmen y que es hermana melliza de Lichita, que Ujú. ahora tiene que agregar a la ausencia de su hermana melliza la imposibilidad de comunicarse con su mamá. Y lo mismo los hijos de Laura Villalba. Entonces, yo creo que en los movimientos de Argentina, tanto movimientos populares como organizaciones de derechos humanos, hay una clara conciencia de que hay que acompañar este proceso, aunque todos los movimientos estamos muy desbordados por la situación que estamos viviendo, pero bueno, tratamos de fortalecer esta campaña de solidaridad, de invitar a que otras y otros compañeros y compañeras se sumen. Pero en el caso de Paraguay, además de las dificultades propias del momento que se vive allá, está el miedo, porque lo que han hecho a través de los medios de comunicación hegemónicos es una campaña de terror y también de persecución a quienes puedan expresar algo de solidaridad con la familia Villalba, ¿no? La han demonizado a la familia, y más o menos si alguien dice que los niños o niñas tienen derecho a ver a sus padres, ya es considerado enemigo. Entonces, hay mucho Uf. miedo, por eso
es muy importante todo lo que se puede hacer desde el exterior, por un lado, por eso yo agradecía al comienzo la oportunidad de hablar acá. Necesitamos que se creen más comités de solidaridad con la familia Villalba en otros países y que se presione al gobierno de Paraguay para que cesen estas medidas altamente represivas y persecutorias contra tanto Carmen como Laura Villalba, que constituyen realmente tortura, y también Francisca Andino, que es otra compañera que está presa en la misma cárcel. Y necesitamos también que al interior de Paraguay se vaya constituyendo una respuesta política, porque van por ellas, van por la familia Villalba, pero van por todos. Eso es lo Sí, que van por todo. Quieren exterminar la familia como un exterminio. Es un exterminio a la familia y es demostrar que eso, que se puede perseguir de cualquier modo, torturar y que no va a haber respuesta. Yo creo que es muy importante que las organizaciones de derechos humanos de Paraguay, campesinas, de los movimientos de defensa de los derechos de las niñeces, digan cosas tan básicas como que no se puede asesinar a niñas de 11 años, no se puede desaparecer a una niña de 14 años y no se puede mantener en condiciones de extrema violencia y tortura a dos o a tres en realidad mujeres por el solo hecho de haber sido parte en uno de los casos, como que es el de Carmen, de una organización que a la cual la pena por la que fue juzgada ya se fue cumplida, y en el caso de Laura en un juicio que fue totalmente mentiroso porque la acusaron de algo que no es, ella no era no es parte del EPP, y además de que no es verdad, se utilizó, y esto lo muestro porque también creo que fue una tortura, yo tuve la oportunidad de estar en algunas de las audiencias, fueron como testigos los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjuntas que participaron del crimen de las niñas. Qué barbaridad, y yo qué horror. les digo que estar ahí sentados y ver a ellos de testigos, no de acusados, realmente fue un horror. Sí, qué asco, por favor. Una pregunta al respecto, que como yo no pude participar en el 37 encuentro sobre el taller, sobre esta situación, ¿qué repercusión dio en el movimiento del 37 encuentro de la plurinacional en Jujuy en octubre? Sí, el tema fue planteado tanto en algunos de los talleres de derechos humanos como en la asamblea de feministas de la Vía Yala, donde se pudo leer, lo hizo María Elena Nadé, una compañera de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una declaración de todas las organizaciones de derechos humanos de Argentina, y yo creo que los feminismos tenemos una gran responsabilidad en visibilizar esta persecución a mujeres de nuestro continente, de nuestra Vía Yala, y no solo visibilizarlo, sino hacer acciones concretas de solidaridad. A mí me preocupa que a veces con todos los temas que tenemos se pueda pasar de largo, pero este próximo 25 de noviembre, Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, no podemos olvidarnos que hay dos mujeres de la familia Villalba y una compañera de ellas, que como es Francisca Andino, que están en cárcel de alta seguridad, una cárcel que ni siquiera estaba funcionando antes, que fue creada este ala para mujeres, entre comillas, porque es una cárcel de varones, y fue creada para esta circunstancia, ¿no? Sí. Si rechazamos y repudiamos, como lo hacemos, la política represiva de Bukele en El Salvador y su sistema penitenciario, es un sistema de exterminio, hay que saber que esa cárcel y ese modelo está copiado de allá, como lo intentan también copiar en Argentina, ¿no? Es decir, es parte de las discusiones que se están haciendo, que lleva adelante Patricia Bullrich, porque les parece que el exterminio, o como nosotros decimos en relación a esta cárcel donde están Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisco Andino, es como el Guantánamo de Paraguay. Entonces nosotros no podemos dejarlo pasar y no podemos quedar indiferentes o mirar para otro lado este 25 de noviembre, y esperamos que sea uno de los temas que en todos los lugares se pueda plantear. Por cierto, aquí también saliremos a la calle y denunciaremos, como sea, tendremos en las manifestaciones, en la radio, y pedimos en esta campaña a nivel internacional que la presencia de toda la solidaridad internacional es muy importante para apoyar el esfuerzo
esfuerzo que también llevan los compañeros, compañeras en América Latina, en Argentina sobre todo, ¿no? Porque no es fácil en situaciones como se vive en este momento llevar una lucha tan fuerte, ¿no? Porque realmente es digna de admiración la fuerza que tienen allí para poder sostener, ¿no? Toda esta situación, porque... Y sí, yo también pediría, como pedido concreto, Sí. porque estamos realizando una campaña financiera, ya que para que el abogado pueda ver a las 3 compañeras presas, tiene que viajar una vez por semana desde el norte de Paraguay, de donde él vive, hasta el sur, donde está la cárcel, y además de viajar y hacer estas entrevistas por separado, porque tampoco las dejan ver a las 3 juntas, bueno, esos son por lo menos 2 días de estadía y pérdida de su trabajo, entonces hay que apoyarlo. Es un compañero, es un militante, ha participado todos estos años defendiendo al aula y ahora accedió a ser parte de la defensa también y visita de Carmen y de Francisca, pero necesitamos apoyarlo a él y apoyar la posibilidad de que viaje al menos una vez por mes, o si se pudiera 2 veces al mes, compañeras desde Argentina para poder hacer estas visitas, y es que terminamos de confirmar ahora cuando yo viaje de que se las puede ver adentro de la cárcel. Entonces necesitamos hacer una campaña financiera que junte dinero para esto, para respaldar esta acción, y bueno, por supuesto, dejamos en manos sí, sí, lo hacemos aquí. de cada colectivo, y busquen en el Facebook Importante. de la campaña. ¿Cómo se llama en el Facebook la campaña? Ya te digo, tengo miedo de meter la pata. Sí. Ahora te digo, enseguida. Sí, dale. Mientras tanto, os quería preguntar también que me tiene... ¿Francisca también es tía o es pariente? No. Francisca es una compañera que era de la organización del EPP, sí, y que estuvo presa con Carmen todos estos años, más de 20 años, y realmente una gran compañera para ella y para todas, ¿no? Entonces, no es por ser familia, sino por... sí, por estar presas juntas. Presas sí. Y compartiendo, ¿no? Todo claro. todo lo que les pasa. Sí. ¿Encontraste? Bueno. No, ya. Sí. Cuando apenas lo encuentre te digo. Sí, no, tranquila. Mientras vamos hablando de cómo hacer para apoyar desde otros países, ¿no? Lo que estábamos hablando recién, cómo apoyar la lucha, por la búsqueda de Lichita, y apoyar en sí todo esta situación, ¿no? Que recién comentaba Claudia. Sería importante si podemos tener, por supuesto, donde la gente puede visitar y ver información, informarse, ¿no? En algún Facebook también hay otros medios que por supuesto que lo vamos a ir transmitiendo a través de los días martes aquí en el programa Mujeres, en el que en este momento estamos de 15 a 16 horas, y hacemos un llamamiento a todas las mujeres, a quienes puedan, estén. El 25 saldremos a la calle y vamos a informar sobre esta situación. Llevamos la campaña a la calle aquí en Suri. También va a haber un teléfono abierto en la Plaza Ni Una Menos, en el Betia Platz, donde tenemos, nos llamamos Ni Una Menos, que simbólicamente, por supuesto, porque nos quitaron el nombre varias veces, aunque lo pusimos la placa, pero nada que ver, no tuvimos suerte. Hay que decirlo que en Austria hay una plaza que se llama Ni Una Menos y que fue aceptada por el Estado, por la ciudad. ¿Cómo? Bien, no, quería comentar que aquí encontré todas pues son varias. Sí. Bueno, en Facebook hay que buscar campaña internacional. Sí. En solidaridad con la familia Villalba. Dale. Esta es la campaña nueva. Sí. Pueden buscar material anterior en el Facebook de la campaña Eran Niñas y de la campaña Donde está Lichita. Pero lo nuevo que aparezca va a ser ahí. Y por otro lado, también hay redes en Instagram,
es todo seguido, Solidaridad Familia Villalba, hay que buscar. Y en TikTok, a ver cómo se busca, también @solidaridad.famil. Bueno, y yo creo que con estos elementos ya pueden Sí, ir no, y además vamos a encontrando. hacer un jingle aquí en Radio Lora para que se repita estos lugares, ¿no? Donde Sí. pueden encontrar información. Sí, Sí, también está en YouTube, entonces para comunicarse, por lo que vos decías, yo creo que a través de Facebook es una buena manera, pero bueno, pueden ir buscándonos y todo lo que se pueda hacer con autonomía me parece importante y después enviarnos, eso sí, para que podamos coordinarnos, ¿no? Claro, por supuesto. Este programa va a ser alzado máximo mañana, va a estar levantado en SoundCloud y también en la página de Radio Lora, en SoundCloud para que se facilite mejor, para que la gente pueda escucharlo, ¿no? Se facilita mejor el auditorio. Así que, bueno, decirte, Claudia, que 1.000.000 de gracias por siempre estar ahí en el frente y decirnos cuál es tu mensaje sobre esta campaña, qué querés dejar marcado en este momento. Decinos, por favor. Sí, lo principal es que la libertad de Carmen y de Laura y Francisca es una tarea nuestra porque no podemos esperarlo de la justicia. La justicia ya ha mostrado toda su crueldad, ha expresado en los juicios a los que hemos asistido una auténtica pedagogía de la crueldad y frente a eso la pedagogía de la solidaridad feminista, de la solidaridad popular, la ética de la libertad, es fundamental que la sigamos sosteniendo. Es importante porque necesitamos a Carmen, a Laura, a Francisca con nosotras, porque sus hijas e hijos las necesitan, pero también porque hace a una historia y a una memoria de las luchas feministas y de derechos humanos, que es que nunca se deja sola a unas personas, a unas compañeras que están en prisión. Si algo nos queda como memoria histórica es que nadie está solo, sola, eso sería el peor crimen. Entonces yo lo que quiero es llamar a que despertemos y a que vayamos por la libertad de cada una de ellas y también acompañarlas en la búsqueda de justicia por las niñas. Nosotros decimos siempre, a las niñas no se las toca, no se las viola, no se las mata. Acá hay niñas que fueron asesinadas y hay una niña que está todavía desaparecida y que el Estado no quiere hacerse cargo. Las tienen presas a las compañeras más allá de todo para que no haya quien pueda dar testimonio para callarnos, que nuestro silencio no sea cómplice. No quiero irme sin recordar algo. A un niño también lo asesinaron, ¿no? ¿Se comprobó sí, esto fue eso? antes. Sí, fue antes, es hijo también de Carmen, Néstor, era chiquito, estaba en Formosa además y fue rociado o fumigado y así asesinado muchos años antes. Es decir, la persecución a la familia Villalba siempre estuvo y agredir a los niños, niñas para castigar a las madres y a la familia es una forma que la hemos visto en la dictadura. Todavía en el caso de Argentina tenemos más de 300, bueno, ahora son adultos, pero niñas o niños desaparecidos, entonces no es algo nuevo ni extraño, es una forma de tortura muy concreta para tratar de destruir a las madres en particular y a la familia en general. Sí. Muchas gracias, Claudia, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, compañera Marichihueu, hasta pronto. Abrazo, Chao. Chao, chao. Seguimos en el programa Mujeres y ahora estábamos escuchando la guarania instrumental de Anaí. Anaí, tengo que saludar a Anaí también, que es una niña que nació hace 2 años, justamente lleva el nombre Anaí por la historia del nombre de la leyenda de Anaí en Argentina y Paraguay. Y
Hablando de este tema, vamos a escuchar la voz ahora, acá, de Francisca cantando Anaí, porque realmente ella está en reclusión, está, como recién nos comentaba Claudia, es una compañera que está presa allí con Carmen y Laura. Así que escucharemos a Francisca con mucho gusto cantando esta canción. La tenemos en castellano y en guaraní. Agradezco a Lila Báez por enviarnos. Muchas gracias, Lila. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas la estaban quemando, en rojas corolas se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor y el alba asombrada miró tu martirio hecho ceiba en flor. Anaí, Anaí. ¿Cuál de los dos? A ver. Y ahora vamos a seguir escuchando la otra, es decir, la canción en guaraní. Sí, Anaí en guaraní por Francisca Andino. Debe guanaite compañera coaco pura hey de mando la de lucha por la tierra ure cabo co ñande taponaitepe. Dai pori pora ai poñen bahui mano kinirimo ñakaitu baira. Tove mitaita y yo pivo pavatore kobe ujo umibara. Hoy te peca miña de corazón ya etaron hina mandi onda y pori. Maravendo y koishe yaha usema he irota seme mitabarea. Pepeo pamba e maña pensa paya yesu use haikeña ne kame. Nya seña monda ya poro yuka ya poro jode ya yuka uka. Amba eva y peya y turangüem te koya y puko y kota peputure. Ñam de kurusu ñam de ati uari ya aña pu a ubu mireka. Ya he llaman mañam de recoja ñam de valle mi ya bu ay te jami. Ya y puko y hanguata pe apuna ureka awu putume ubu mireka. Haya ya suru ya bora y vaire burani butu hoy que ubahare. Ñambo pumachete ya popicada, bicho valletán de ya yo baraja. Anga ñambo cuañamo esa camino, ñaña ilusionado ñam de butaja. Pues es fuerza armada en nombre de la patria, ya ñam de ima gringor en biguay. Hey, pesembata cobuco y título orden superior, pemano se uno. Da pe respetai. Propiedad privada, pe subversivo, abasawa. Etalle poi huya heya hasa y uheñen bajita bumba asundie.
Oga ubutuha ma mundo yara tukumborupa. Hipaupe jagüero yo caraguape, justicia, derecho, ni hay democracia. Ley capitalista ante constitución, pe, los terratenientes, pe amo a. Apejeza cañandera pera, ay ponaya pa compañeros cuera. Con ambarete peñam de esclavizaba, barete llevumante y pojanwa. Hañam de puapujazo pejanwa, anioye yabuco a latifundista. Peixante yajaron yambo puyo baita. Ñaño mongo ita mireka. Así emociona escuchar a Francesca desde la prisión, ¿no? La valentía y las ganas de seguir viva, ¿no? Dentro de ese muro donde no tienen una vida normal, libre, ¿sí? Donde no llega casi la luz. Así es. Seguimos en este programa especial hoy por la campaña por la libertad y por la familia, por la libertad de estas presas políticas, de estas mujeres que están presas, de la familia Villalba y de Francisca, y también por la aparición de Lichita y justicia para las 2 niñas que han sido asesinadas por el Estado, por la fuerza del Estado paraguayo. Vamos a seguir escuchando, pero antes de despedirnos nos vamos a seguir con un poema dedicado a esta familia y a las niñas que fueron asesinadas y a Lichita que fue desaparecida. Este poema es para las niñas que fueron asesinadas por el Estado, por la fuerza del Estado paraguayo, de la familia Villalba, y Lichita, que está desaparecida. Llanto de una estrella. Era solo una niña, eran solo niñas. Un brillo en el día, con sueños de juegos, llenos de alegría. La sombra oscura de un poder sin compasión las llevó en silencio, robándole el corazón. En la lucha diaria de quienes no te ven y no las ven, el eco de sus risas aún resuenan en los seres. La fuerza del miedo despliegan su horror, pero cada susurro es un canto de amor. No olvidamos sus nombres, pequeñas valientes, en cada rincón. La luz de ustedes es resistente. Aunque la distancia trate de callar,
Seguiremos buscando, no vamos a cesar. Tus pasos perdidos claman en la noche. La verdad se levanta ante un mundo sin broche. Por ti, por ustedes, por las tres y por todas las desaparecidas y asesinadas. Todas las niñeces abnegadas por la violencia patriarcal, por ellas y ellos levantamos voces brillando sin temor. Por cada niña perdida te traemos su clamor. Que un día regrese la paz y la libertad y la dignidad, y florezca en tu nombre y en sus nombres un jardín de verdad. Son más que un recuerdo y una esperanza en cada corazón. Esa esencia siempre avanza. Gracias a ellas, gracias a esas voces que siguen luchando y que no van a callar y que siguen pregonando dónde está Lichita. Justicia para las niñas. Solamente eran niñas, niñeces. Justicia para la familia Villalba. Así me voy despidiendo de este programa. Le digo muy buenas tardes a todas, a todos. Será hasta la semana que viene en el programa Mujeres, recordándoles que el lunes 25 de noviembre, durante todo el día, Radio Lora transmite voces feministas de diferentes lugares del mundo. Transmiten para ustedes y le dicen no al patriarcado, a la violencia patriarcal, no a la violencia a las mujeres, a las niñas, a las niñeces. Sí, durante todo el día lunes, Radio Lora transmite para ustedes informaciones, entrevistas, charlas, debate. No te olvides de sintonizar Radio Lora. El 25 de noviembre con nosotras y nosotres, aquí, en Militerstraße 84A, en la ciudad de Zúrich, por el www.lora.ch en internet. Nos vamos recordándoles que también hay una manifestación el 25 de noviembre y hay un plantón donde vamos a estar y donde tomamos los micrófonos para hablar, informar sobre el caso y la campaña por la familia Villalba, la familia en situación de represión gravísima y terrorismo de Estado paraguayo. Buenas tardes, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, saludarles y hasta la próxima semana, hasta el día lunes, y sigan escuchando Radio Lora porque vienen muchas voces en este espacio durante toda la tarde y toda la noche. Chau gente, Radio Lora transmite 24 horas sin cesar. Sí, engánchese por el www.lora.ch en internet. Sí, seguimos en el programa Mujeres y tenemos a nuestra compañera Claudia Corol en los teléfonos. Claudia Corol es compañera feminista de la Vía Yala en Argentina y Pañuelos en Rebeldía. Militando como siempre en diferentes frentes y en la causa por la familia Villalba. Hola, buenas tardes en Suiza. Claudia, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias por la comunicación y gracias también por la permanente solidaridad que desde Radio Lora están realizando con la causa de la familia Villalba, pero también con muchas causas de injusticias que estamos viviendo.
Así es, acompañando desde aquí, aportando un granito de arena a través de estos micrófonos. Una herramienta que, bueno, que nos sirve de alguna manera para transportarnos hasta allá. Claudia, ¿puedes comentarnos a nosotras desde cuándo entras, militas y ves la necesidad de entrar a activar en esta causa con la familia Villalba? ¿Cómo fue el comienzo de todo esto para que situar un poco a la audiencia, ¿no? Porque no es la primera vez que estamos dando tanta información más amplia, ¿no? Bueno, en realidad las primeras noticias que tuvimos de la situación de la familia Villalba fue cuando el 2 de septiembre del 2020 fueron asesinadas las niñas María Carmen y Lilia Mariana, dos niñas de 11 años, que cuando sale la noticia el gobierno dice que habían tenido un gran triunfo sobre la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, y que habían abatido a dos importantes dirigentes y no las mostraban hasta que supimos que eran dos niñas, es decir, que había una mentira, que eran falsos positivos, como se nombra, y que habían sido vestidas con ropa de la guerrilla, que después inmediatamente quemaron para no dejar pruebas. Hubo que, y fueron enterradas, ¿no? Hubo que hacer una lucha importante desde la familia para que se hiciera una reautopsia y se pudiera constatar de que eran dos niñas. Bueno, esto nos conmovió profundamente, por eso la primera campaña fue la campaña Eran Niñas, ¿no? Porque Sí. no eran guerrilleros importantes, eran niñas que habían sido abatidas cuando ellas en realidad lo que habían hecho era ir un grupo de niñas y adolescentes junto con su tía Laura, que es una enfermera que en ese momento estaba trabajando en la Argentina, en Misiones, como tal, y que las acompañó a conocer a sus padres, a sus tíos, de acuerdo a quién, porque eran varias primas, y para que pudieran saber de su identidad y pudieran dialogar con ellos. Claro, ellos fueron en el año 2020, después empieza la pandemia. En marzo, Sí. recordemos que ya estaba la pandemia, y entonces no pueden regresar y les hacen una especie de carpita, campamento, para que puedan estar hasta poder volver a cruzar la frontera. Eso fue el 2 de septiembre, como decía. Y bueno, toda la primera parte de esta lucha, apenas supimos, fue, por un lado, denunciar que eran niñas, que habían asesinado a niñas y además que habían generado una mentira tratando de simular un éxito en una lucha con la guerrilla. Y estábamos en eso cuando el 30 de noviembre fue la desaparición forzada de Lichita, otra de las primas de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de Carmen Villalba, una compañera presa política que ya lleva cumplida su condena de 17 años de prisión y se le siguen agregando causas para mantenerla detenida. Ella lleva como 20 años en total. La desaparición de Lichita también nos conmovió profundamente. Y lo último que encontraron fue, por ejemplo, un diario que le estaba escribiendo a Carmen, su mamá, donde expresaba, bueno, todo lo que ella la quería y la respetaba y lo que y que esperaba que pudieran salir de esa situación. Y bueno, entonces ahí comenzó un proceso que era no solo justicia para las niñas, sino también aparición con vida de Lichita. De Lichita, que hoy todavía sigue desaparecida. Sí, que hoy sigue desaparecida y se cumplen 4 años de esa desaparición, este 30 de noviembre, ¿no? Ah, mira vos. Bueno, este es uno de los temas que necesitamos contar porque este 30 de noviembre vamos a realizar distintas acciones en Buenos Aires, en Rosario, en Paraguay. El día viernes, que es 29 de noviembre, se va a hacer una concentración en Buenos Aires frente a la Embajada de Paraguay y frente al Consulado en Rosario. El día 30 va a haber un acto en Paraguay, donde está viajando un grupo de compañeras y compañeros de como delegación internacionalista para poder participar y expresar la solidaridad. De esto, perdón, sí. De esto se sabe claramente, hubo investigación sobre la evidencia, el encubrimiento por parte del Estado paraguayo, ¿no?
Sí, por supuesto. Primero se sabe que quienes realizaron todas estas acciones fueron las fuerzas de tarea conjunta, son fuerzas integradas por ejército y policía, creadas para perseguir al EPP, al Ejército del Pueblo Paraguayo. Y esto se sabe de manera brutal porque también en el juicio contra Laura Villalba, que es la mamá de una de las niñas, la tía de la otra tía de Lichita también, en el juicio que terminó este año, ella fue detenida el 23 de diciembre del 2020, cuando se estaba buscando a Lichita en la zona donde había desaparecido. Recordemos que ellas estaban en un campamento, pero bueno, se estaban moviendo y cuando ven que desapareció Lichita, las salen a buscar y es detenida Laura y en este año se terminó el juicio donde le dieron 35 años de prisión. Una locura porque Laura nunca fue integrante del EPP, o sea, fue simplemente quien acompañó como mayor adulta a las niñas a Laura era tía de las niñas, ¿no? No, mamá de una y mamá tía de una, otra. Tía de otra, ajá, para que se Claro. entienda, sí. Es decir, Laura fue la que las acompañó a Paraguay. Laura las acompañó a Paraguay y iba a regresar apenas pudieran porque se abriera la frontera que estaba cerrada por la pandemia, y fue detenida y se le acusó de ser parte de la guerrilla del EPP y bueno, le hicieron 2 juicios, uno que es increíble como por falta al deber de madre por haberla llevado a este lugar, es decir, en lugar de ser responsabilizada las fuerzas de tarea conjuntas por el crimen de las niñas y la desaparición de Lichita, se la acusa a Laura. Es la única persona presa por estas causas, ¿no? Qué barbaridad. Indignante. Es brutal e indignante, porque el Estado paraguayo, frente a las demandas de la justicia de la familia Villalba, sigue imponiendo más represión, ¿no? Sigue buscando más, reprimir más a la familia, ¿no? Lo estamos viendo ahora con toda esta situación que se vive en estos últimos tiempos, es decir, que la represión avanza cada vez más. Sí, y en realidad lo que quieren es hacer callar a la familia y sobre todo, por ejemplo, a Laura, que debería ser la testigo por la desaparición de Lichita, porque ella estaba en el lugar y sabe que el primer ataque, por ejemplo, en el que asesinan a las niñas fue al campamento donde ellas estaban y fue el ejército claramente con la policía, la fuerza de tarea conjunta, ¿no? Y en esto de la persecución, que efectivamente ha venido creciendo, lo que sucedió en el último episodio, digamos, de esto es que Laura Villalba, que como decíamos, mamá de María Carmen y tía de Lilian Mariana y tía de Lichita, que estaba presa en una cárcel que bueno, no era amable, pero donde recibía visitas, donde tenía posibilidad de comunicarse con sus hijas. Ella tiene 4 hijos, hijos e hijas, además de María Carmen. Bueno, fue trasladada junto con Carmen y con otra compañera que estaba presa con Carmen en la cárcel Buen Pastor. Fueron trasladadas las 3 a una cárcel de alta seguridad, que son cárceles nuevas al estilo las cárceles de Bukele, en Mirgaguazú, donde están cada una en unas celdas separadas, no pueden estar juntas, celdas de 2 metros por 1,5 metros, 22 horas, con posibilidad de 1 hora de salida a la mañana y 1 hora a la tarde, en condiciones extremas, porque para ir a ese ratito de aire, que además tampoco se pueden ver con las otras compañeras, sino que la sacan solas, les tapan la cabeza, los ojos, le ponen grilletes, esposas en grilletes, y bueno, entonces en esas condiciones las llevan, con lo cual están pensando si van a seguir o no saliendo, porque es una tortura en sí misma ese traslado encapuchada, ¿no? ¿Qué te parece? Para esa horita de aire. Sí, Claudia, ¿cómo se... Y termino, perdón. Perdón. Tienen posibilidad de una visita de 1 hora por semana de algún familiar,
pero los familiares de la familia Villalba no están allá porque están todos perseguidos y en condiciones de búsqueda por parte de la justicia paraguaya, entonces no tienen posibilidad de visitas familiares. Ahora estamos viendo si es posible que se acepte alguna visita de organismos de derechos humanos, Sí. y de hecho el único que las ha visto es el abogado, pero también con 1 hora cada 15 días. Ujú. Y no pueden llevar comida, decía el abogado, que es muy poco lo que le pueden acercar. Es muy poco lo que se puede llevar de comida, Sí. de abrigo, de todo, y es muy poco el tiempo, y además el diálogo es con presencia policial y del servicio penitenciario, mediado por, Qué barbaridad. es decir, no se pueden tocar, por ejemplo, Sí. ¿no? Ujú. Están en las peores condiciones de aislamiento y de tortura. Sí. El reflejo de la dimensión humana de este caso, ¿cómo lo ves vos desde el impacto de los movimientos sociales que apoyan? ¿Cómo lo ves? Sí, en el caso de Argentina nosotros tenemos un movimiento de solidaridad con la familia Villalba. Había 2 campañas, una era la campaña por... eran niñas, y otra era la campaña donde está Lichita, que ahora se unificaron frente a esta situación de tal gravedad, y creamos una sola campaña de solidaridad con la familia Villalba, porque además el resto de la familia que no está en condiciones de prisión, como decía recién, está siendo perseguido y ha tenido que salir de Argentina porque el gobierno de Milei y Bullrich les ha quitado, a través de decisiones que tomaron últimamente, el refugio político, que era un derecho que ellos habían adquirido, y Bullrich directamente dijo que las iba a extraditar a Paraguay. Entonces, bueno, tuvieron que salirse del acompañamiento y el apoyo que estaban recibiendo en Argentina. Y los movimientos, de todas maneras, estamos tratando de fortalecer la campaña para exigir entonces, tanto por las compañeras presas, por justicia para las niñas, por aparición con vida de Lichita, pero también para que se descriminalice al resto de la familia, entre ellas la abuela de más de 82 años, las niñas, que entre otras cosas graves que sucede es que, como decía antes, cuando estaban en las otras cárceles, tanto Laura como Carmen podían hablar con sus hijas. Pensemos que entre ellas está Anita, que es la hija de Carmen y que es hermana melliza de Lichita, que ahora tiene que agregar a la ausencia de su hermana melliza la imposibilidad de comunicarse con su mamá. Y lo mismo los hijos de Laura Villalba. Entonces yo creo que en los movimientos de Argentina, tanto movimientos populares como organizaciones de derechos humanos, hay una clara conciencia de que hay que acompañar este proceso, aunque todos los movimientos estamos muy desbordados por la situación que estamos viviendo, pero bueno, tratamos de fortalecer esta campaña de solidaridad, de invitar a que otras y otros compañeros y compañeras se sumen. Pero en el caso de Paraguay, además de las dificultades propias del momento que se vive allá, está el miedo, porque lo que han hecho a través de los medios de comunicación hegemónicos es una campaña de terror y también de persecución a quienes puedan expresar algo de solidaridad con la familia Villalba, ¿no? La han demonizado a la familia, y más o menos si alguien dice que los niños o niñas tienen derecho a ver a sus padres, ya es considerado enemigo. Entonces hay mucho miedo, por eso es muy importante todo lo que se pueda hacer desde el exterior, por un lado, por eso yo agradecía al comienzo la oportunidad de hablar acá. Necesitamos que se creen más comités de solidaridad con la familia Villalba en otros países, y que se presione al gobierno de Paraguay para que cesen estas medidas altamente represivas y persecutorias contra tanto Carmen como Laura Villalba, que constituyen realmente tortura, y también Francisca Andino, que es otra compañera que está presa en la misma cárcel. Y necesitamos también que al interior de Paraguay se vaya constituyendo una respuesta política, porque van por ellas, van por la familia Villalba, pero van por todos. Eso es lo Sí, que van por todo. nosotros Quieren necesitamos, exterminar la familia como un exterminio. es un exterminio de la familia, y es demostrar que que se puede perseguir de cualquier modo, torturar, y que no va a haber respuesta. Yo creo que es muy importante que las organizaciones
de derechos humanos de Paraguay, campesinas, de los movimientos de defensa de los derechos de las niñeces, digan cosas tan básicas como que no se puede asesinar a niñas de 11 años, no se puede desaparecer a una niña de 14 años y no se puede mantener en condiciones de extrema violencia y tortura a dos o a tres en realidad mujeres por el solo hecho de haber sido parte en uno de los casos, como que es el de Carmen, de una organización que a la cual la pena por la que fue juzgada ya se fue cumplida, y en el caso de Laura en un juicio que fue totalmente mentiroso porque la acusaron de algo que no es, ella no era no es parte del EPP, y además de que no es verdad, se utilizó, y esto lo muestro porque también creo que fue una tortura, yo tuve la oportunidad de estar en algunas de las audiencias, fueron como testigos los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjuntas que participaron del crimen de las niñas. Qué barbaridad, y yo qué horror. les digo que estar ahí sentados y ver a ellos de testigos, ¿no? De acusados, realmente fue un horror. Sí, qué asco, por favor. Una pregunta al respecto, que como yo no pude participar en el 37 encuentro sobre el taller, sobre esta situación, ¿qué repercusión dio en el movimiento del 37 encuentro de la plurinacional en Jujuy en octubre? Sí, el tema fue planteado tanto en algunos de los talleres de derechos humanos como en la asamblea de feministas de la Vía Yala, donde se pudo leer, lo hizo María Elena Nadé, una compañera de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una declaración de todas las organizaciones de derechos humanos de Argentina, y yo creo que los feminismos tenemos una gran responsabilidad en visibilizar esta persecución a mujeres de nuestro continente, de nuestra Vía Yala, y no solo visibilizarlo, sino hacer acciones concretas de solidaridad. A mí me preocupa que a veces con todos los temas que tenemos se pueda pasar de largo, pero este próximo 25 de noviembre, Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, no podemos olvidarnos que hay dos mujeres de la familia Villalba y una compañera de ellas, que como es Francisca Andino, que están en cárcel de alta seguridad, una cárcel que ni siquiera estaba funcionando antes, que fue creada este ala para mujeres, entre comillas, porque es una cárcel de varones, y fue creada para esta circunstancia, ¿no? Sí. Si rechazamos y repudiamos, como lo hacemos, la política represiva de Bukele en El Salvador y su sistema penitenciario, es un sistema de exterminio, hay que saber que esa cárcel y ese modelo está copiado de allá, como lo intentan también copiar en Argentina, ¿no? Es decir, es parte de las discusiones que se están haciendo, que lleva adelante Patricia Bullrich, porque les parece que el exterminio, o como nosotros decimos en relación a esta cárcel donde están Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisco Andino, es como el Guantánamo de Paraguay. Entonces nosotros no podemos dejarlo pasar y no podemos quedar indiferentes o mirar para otro lado este 25 de noviembre, y esperamos que sea uno de los temas que en todos los lugares se pueda plantear. Por cierto, aquí también saliremos a la calle y denunciaremos, como sea, tendremos en las manifestaciones, en la radio, y pedimos en esta campaña a nivel internacional que la presencia de toda la solidaridad internacional es muy importante para apoyar el esfuerzo que también llevan los compañeras en América Latina, en Argentina sobre todo, ¿no? Porque no es fácil en situaciones como se vive en este momento llevar una lucha tan fuerte, ¿no? Porque realmente es digna de admiración la fuerza que tienen allí para poder sostener, ¿no?, toda esta situación. Porque y sí, yo también pediría, como pedido concreto, porque estamos realizando una campaña financiera, ya que para que el abogado pueda ver a las tres compañeras presas, tiene que viajar una vez por semana desde el norte de Paraguay, de donde él vive, hasta el sur, donde está la cárcel, y además de viajar y hacer estas entrevistas por separado, porque tampoco las dejan ver a las tres juntas, bueno, esos son por lo menos 2 días
de estadía y pérdida de su trabajo, entonces hay que apoyarlo. Es un compañero, es un militante, él ha participado todos estos años defendiendo al aula y ahora accedió a ser parte de la defensa también y visita de Carmen y de Francisca, pero necesitamos apoyarlo a él y apoyar la posibilidad de que viaje al menos una vez por mes, o si se pudiera 2 veces al mes, compañeras desde Argentina para poder hacer estas visitas, si es que terminamos de confirmar ahora cuando yo viaje, de que se las puede ver adentro de la cárcel. Entonces necesitamos hacer una campaña financiera que junte dinero para esto, para respaldar esta acción, y bueno, por supuesto, cuenta. Sí, lo hacemos aquí. De cada colectivo, y busquen en Importante. el Facebook de la campaña. ¿Cómo se llama en el Facebook la campaña? Ya te digo. Tengo miedo de meter la pata. Sí. Ahora te digo, enseguida. Sí, dale. Mientras tanto, os quería preguntar también que me tiene... ¿Francisca también es tía o es pariente? No. Francisca es una compañera que era de la más del EPP, sí, y que estuvo presa con Carmen todos estos años, más de 20 años, y realmente una gran compañera para ella y para todas, ¿no? Entonces, no es por ser familia, sino por... sí, por estar presas juntas. Presas, sí, y compartiendo, ¿no? Todo todo lo que pasa. Sí. ¿Encontraste? Bueno. No, ya. Sí. Cuando apenas lo encuentre te digo. Sí, no, tranquila. Mientras vamos hablando de cómo hacer para apoyar desde otros países, ¿no? Lo que estábamos hablando recién, cómo apoyar la lucha, por la búsqueda de Lichita, y apoyar en sí todo esta situación, ¿no? Que recién comentaba Claudia. Sería importante si podemos tener, por supuesto, donde la gente puede visitar y ver informarse, ¿no? En algún Facebook también hay otros medios que por supuesto que lo vamos a ir transmitiendo a través de los días martes aquí en el programa Mujeres, en el que en este momento estamos de 15 a 16 horas, y hacemos un llamamiento a todas las mujeres, a quienes puedan, estén. El 25 saldremos a la calle y vamos a informar sobre esta situación. Llevamos la campaña a la calle aquí en Suri. También va a haber un teléfono abierto en la Plaza Ni Una Menos, en el Betia Platz, donde tenemos, nos llamamos Ni Una Menos, que simbólicamente, por supuesto, porque nos quitaron el nombre varias veces, aunque lo pusimos la placa, pero nada que ver, no tuvimos suerte. Hay que decirlo que en Austria en Austria hay una plaza que se llama Ni Una Menos y que fue aceptada por el Estado, por la ciudad. ¿Cómo? Bien, no, quería comentar que aquí encontré todas las, son varias. Sí. Bueno, en Facebook hay que buscar campaña internacional. Sí. En solidaridad con la familia Villalba. Dale. Esta es la campaña nueva. Sí. Pueden buscar material anterior en el Facebook de la campaña Eran Niñas y de la campaña Donde está Lichita. Pero lo nuevo que aparezca va a ser ahí. Y por otro lado, también hay redes en Instagram, todo seguido, Solidaridad Familia Villalba, hay que buscar. Y en TikTok, a ver cómo se busca, también @solidaridad.famil. Bueno, y yo creo que con estos elementos ya pueden... Sí, y además vamos a hacer un jingle aquí en Radio Lora para que se repita estos lugares, ¿no? Donde pueden encontrar información. Sí, también está en YouTube. Entonces, para comunicarse, por lo que vos decías, yo creo que a través de Facebook es una buena manera, pero bueno, pueden ir buscándonos, y todo lo que se pueda hacer con autonomía me parece importante, y después enviarnos, eso sí, para que podamos
coordinarnos, ¿no? Claro, por supuesto. Este programa va a ser alzado máximo mañana, va a estar levantado en SoundCloud y también en la página de Radio Lora, en SoundCloud para que se facilite mejor, para que la gente pueda escucharlo, ¿no? Se facilita mejor el auditorio. Así que, bueno, decirte, Claudia, que 1.000.000 de gracias por siempre estar ahí en el frente y decirnos cuál es tu mensaje sobre esta campaña que querés dejar marcado en este momento. Decinos, por favor. Sí, lo principal es que la libertad de Carmen y de Laura y Francisca es una tarea nuestra porque no podemos esperarlo de la justicia. La justicia ya ha mostrado toda su crueldad, ha expresado en los juicios a los que hemos asistido una auténtica pedagogía de la crueldad, y frente a eso la pedagogía de la solidaridad feminista, de la solidaridad popular, la ética de la libertad, es fundamental que la sigamos sosteniendo. Es importante porque necesitamos a Carmen, a Laura, a Francisca con nosotras, porque sus hijas e hijos las necesitan, pero también porque hace a una historia y a una memoria de las luchas feministas y de derechos humanos, que es que nunca se deja sola a unas personas, a unas compañeras que están en prisión. Si algo nos queda como memoria histórica es que nadie está sola, eso sería el peor crimen. Entonces yo lo que quiero es llamar a que despertemos y a que vayamos por la libertad de cada una de ellas y también acompañarlas en la búsqueda de justicia por las niñas. Nosotros decimos siempre, a las niñas no se las toca, no se las viola, no se las mata. Acá hay niñas que fueron asesinadas y hay una niña que está todavía desaparecida y que el Estado no quiere hacerse cargo. Las tienen presas a las compañeras más allá de todo para que no haya quien pueda dar testimonio para callarnos, que nuestro silencio no sea cómplice. No quiero irme sin recordar algo. A un niño también lo asesinaron, ¿no? ¿Se comprobó sí, esto eso? Fue antes. Sí, fue antes, es hijo también de Carmen, Néstor, era chiquito, estaba en Formosa además y fue rociado o fumigado y así asesinado muchos años antes. Es decir, la persecución a la familia Villalba siempre estuvo y agredir a los niños, niñas para castigar a las madres y a la familia es una forma que la hemos visto en la dictadura. Todavía en el caso de Argentina tenemos más de 300, bueno, ahora son adultos, pero niñas o niños desaparecidos. Entonces no es algo nuevo ni extraño, es una forma de tortura muy concreta para tratar de destruir a las madres en particular y a la familia en general. Sí. Muchas gracias, Claudia, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, compañera Marichihueu, hasta pronto. Abrazo, Marichihueu. Chao, chao. Seguimos en el programa Mujeres y ahora estábamos escuchando la guarania instrumental de Anaí. Anaí, tengo que saludar a Anaí también, que es una niña que nació hace 2 años. Justamente lleva el nombre Anaí por la historia del nombre de la leyenda de Anaí en Argentina y Paraguay. Y hablando de este tema, vamos a escuchar la voz ahora acá de Francisca cantando Anaí, porque realmente ella está en reclusión, está, como recién nos comentaba Claudia, es una compañera que está presa allí con Carmen y Laura. Así que escucharemos a Francisca con mucho gusto cantando esta canción. La tenemos en castellano y en guaraní. Agradezco a Lila Báez por enviarnos. Muchas gracias, Lila. Anaí
Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas la estaban quemando, en rojas corolas se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor y el alba asombrada miró tu martirio hecho ceiba en flor. Anaí, Anaí. ¿Cuál de los dos? A ver. Y ahora vamos a seguir escuchando la otra, es decir, la canción en guaraní. Sí, Anaí en guaraní por Francisca Andino. Debe guanaite compañera Coaco Purajei de Manduajanguala de lucha por la tierra, ure cabo co ñandene tamponaitepe. Dai pori pora ai poñen bahui mano kinirimo ñakaite vaira. Tove mitaita y yo pivo pavatore kobe ujo umibara. Hoy te peca miña de corazón, ya etaron hina mandi onda y pori. Maravendo y coiche yaha usema, he irota seme mitabarea. Pepeo pamba e maña pensa paya yesu use, hau queña ne akame. Ña seña monda ya poro yuka, ya poro jode ya ye yuka uka. Amba eva y peya y turanguem te koya y puko y kota peputure. Ñam de kurusu ñam de ati uari ya aña pu a ubu mireka. Ya he llaman mañam de recoja ñam de valle mi ya bu ay te jami. Ya y puko y hanguata pe apura ureka awu putume ubu mireka. Haya ya suru ya bora y vaire burani butu hoy que ubahare. Ñambo pumachete ya popicada, bicho valletan de ya yo baraja. Anga ñambo cuañamo esa camino, ñaña ilusionado ñam de butaja. Pues es fuerza armada en nombre de la patria, ya ñam de ima gringor en biguay. Hey, pesembata cobuco y título, orden superior, pemano se uno. Da pe respetai. Propiedad privada, pe subversivo, abasawa. Etalle poi huya heya hasa yu heyen bajita bumba asundie. Oga ubutuha mama mundo yara tukumborupa. Hipaupe jagüero yo caraguape, justicia, derecho, ni hay democracia. Ley capitalista ante constitución, pe, los terratenientes, pe amo a. Apejeza cañandera pera, ay ponaya pa compañeros cuera. Con ambarete peñam de esclavizaba, barete llevumante y pojangua. Hañam de puapujazo pejangua, anioye yabuco a latifundista. Peixante yajaron ñambo puyo baita. Ñaño mongo ita mireka. Así emociona escuchar a Francesca desde la prisión, ¿no?
la valentía y las ganas de seguir viva, ¿no? Dentro de ese muro donde no tienen una vida normal, libre, ¿sí? Donde no llega casi la luz. Así es. Seguimos en este programa especial hoy por la campaña por la libertad y por la familia, por la libertad de las presas, de estas presas políticas, de estas mujeres que están presas, de la familia Villalba y de Francisca, y también por la aparición de Lichita y justicia para las 2 niñas que han sido asesinadas por el Estado, por la fuerza del Estado paraguayo. Vamos a seguir escuchando, pero antes de despedirnos nos vamos a seguir con un poema dedicado a esta familia y a las niñas que fueron asesinadas y a Lichita que fue desaparecida. Este poema es para las niñas que fueron asesinadas por el Estado, por la fuerza del Estado paraguayo, de la familia Villalba, y Lichita, que está desaparecida. Llanto de una estrella. Era solo una niña, eran solo niñas. Un brillo en el día, con sueños de juegos, llenos de alegría. La sombra oscura de un poder sin compasión las llevó en silencio, robándole el corazón. En la lucha diaria de quienes no te ven y no las ven, el eco de sus risas aún resuenan en los seres. La fuerza del miedo despliegan su horror, pero cada susurro es un canto de amor. No olvidamos sus nombres, pequeñas valientes, en cada rincón. La luz de ustedes es resistente. Aunque la distancia trate de callar, seguiremos buscando, no vamos a cesar. Tus pasos perdidos claman en la noche. La verdad se levanta ante un mundo sin broche. Por ti, por ustedes, por las 3 y por todas las desaparecidas y asesinadas. Todas las niñeces abnegadas por la violencia patriarcal, por ellas y ellos levantamos voces brillando sin temor. Por cada niña perdida te traemos su clamor. Que un día regrese la paz y la libertad y la dignidad.
y florezca en tu nombre y en sus nombres un jardín de verdad. Son más que un recuerdo y una esperanza en cada corazón. Esa esencia siempre avanza. Gracias a ellas, gracias a esas voces que siguen luchando y que no van a callar y que siguen pregonando dónde está Lichita. Justicia para las niñas. Solamente eran niñas, niñeces. Justicia para la familia Villalba. Así me voy despidiendo de este programa. Le digo muy buenas tardes a todas, a todos. Será hasta la semana que viene en el programa Mujeres, recordándoles que lunes 25 de noviembre, durante todo el día, Radio Lora transmite voces feministas de diferentes lugares del mundo. Transmiten para ustedes y le dicen no al patriarcado, a la violencia patriarcal, no a la violencia a las mujeres, a las niñas, a las niñeces. Sí, durante todo el día lunes, Radio Lora transmite para ustedes informaciones, entrevistas, charlas, debate. No te olvides de sintonizar Radio Lora. El 25 de noviembre con nosotras y nosotres, aquí, en Militerstraße 84A, en la ciudad de Zúrich, por el www.lora.ch en internet. Nos vamos recordándoles que también hay una manifestación el 25 de noviembre y hay un plantón donde vamos a estar y donde tomamos los micrófonos para hablar, informar sobre el caso y la campaña por la familia Villalba, la familia en situación de represión gravísima y terrorismo de Estado paraguayo. Buenas tardes, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, saludarles y hasta la próxima semana, hasta el día lunes, y sigan escuchando Radio Lora porque vienen muchas voces en este espacio durante toda la tarde y toda la noche. Chau gente, Radio Lora transmite 24 horas sin cesar. Sí, engánchese por el www.lora.ch en internet.